Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, de verdad, tiene todos los ingredientes de un thriller, ¿no? Intriga política, una fe que mueve montañas y dos hombres enfrentados a un poder, bueno, inmenso. Vamos a analizar el capítulo 6 de El Gran Conflicto, que se centra en Juan Hus y Jerónimo. Y la idea es entender no solo qué hicieron, sino por qué. ¿Qué te lleva a arriesgarlo todo por una idea? Los textos pintan un retrato de valentía, sí, pero también de una debilidad muy humana. Y creo que eso es lo que lo hace tan potente. Totalmente, porque esto no es solo una crónica del siglo XV, ¿eh? Es una ventana a ese conflicto que, vamos, es que nunca pasa de moda. La autoridad de una institución frente a la conciencia de una persona. Y lo que exploran estas páginas es la psicología de la fe. Una fe bajo una presión que la mayoría de nosotros ni podemos imaginar. No es un debate en un aula, es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué te sostiene cuando el mundo entero te dice que estás equivocado y que además vas a pagar por ello? Exacto. Y todo empieza, como en las grandes historias, con unas ideas que viajan. Sabemos que los escritos de un reformador inglés, de Wycliffe, son la mecha, pero ¿por qué prende el fuego justo en Bohemia? ¿Qué estaba pasando allí para que la gente estuviera tan receptiva? Esa es la clave de todo. Bohemia no era un lienzo en blanco. Ya había un caldo de cultivo, un hartazgo general con la corrupción, con la opulencia de la iglesia. La gente sentía que algo no cuadraba, pero no sabían muy bien cómo expresarlo. Y entonces llegan los escritos de Wycliffe, gracias a la conexión de la reina de Inglaterra, que era Bohemia. Y fue como encender una luz en una habitación a oscuras. De repente, todo ese descontento tenía un marco teórico, una base en las escrituras. Wycliffe, en el fondo, les dio el lenguaje para articular lo que ya sentían. O sea que no fue una idea impuesta de fuera, sino que dio sentido a una inquietud que ya estaba allí. Y el libro cuenta una anécdota que a mí me parece increíble sobre cómo hicieron llegar esas ideas a la gente que no sabía leer, que era, la inmensa mayoría. Habla de dos eruditos que montan una especie de performance artística en Praga. Sí, es que es una jugada de marketing genial, de verdad. En un lugar público pintan dos escenas, una al lado de la otra. Por un lado, tienes a Cristo entrando en Jerusalén, de forma humilde, descalzo, sobre un asno, y justo al lado, el contraste brutal. El Papa, con toda la pompa, su triple corona, ropajes de lujo, montado en un caballo espectacular, con trompetas anunciando su llegada. Es que la imagen es potentísima. En una época sin redes sociales, sin televisión, eso tuvo que ser una bomba. Crearon un meme viral en el siglo XV, básicamente. No necesitabas leer un tratado de teología. Solo tenías que mirar esos dos dibujos y captabas el mensaje al instante. La contradicción era tan evidente que te obligaba a pensar. Y esa era la clave, claro. Hacía que un debate teológico profundísimo sobre el poder y la humildad fuera accesible para cualquiera. Un niño podía entenderlo. Y eso es mucho más peligroso para el poder establecido que un libro que solo leen 4. Generó conversación en las calles, en los mercados. La idea empezó a moverse por sí sola. Y en medio de todo esto, la figura de Hus empieza a crecer. Predica en la lengua del pueblo, no en latín, y sus palabras conectan con esa sed de una fe más auténtica. Lógicamente, a Roma esto no le hace ninguna gracia. Y su respuesta es contundente. Lanzan un interdicto sobre Praga. A ver, es que la palabra interdicto a mí me suena algo, no sé, muy legal, muy burocrático. Sí, parece algo frío. Pero los efectos que describe el libro son terroríficos. Lo eran. Es que eran terroríficos. Para nosotros hoy es difícil calibrar lo que significaba. Un interdicto no era una multa, no era una sanción política, era como apagar el interruptor espiritual de una ciudad entera. Las iglesias se cerraban, no había misas, las bodas se tenían que celebrar en los cementerios, porque era suelo consagrado, pero fuera del templo. Y lo más terrible para la mentalidad de la época: a los muertos no se les podía dar cristiana sepultura. Se les negaban los ritos que ellos creían, necesarios para la salvación. O sea, un chantaje emocional a gran escala. Una manera de decir a la gente: todo este sufrimiento, esta angustia por vuestros muertos, ¿es por culpa de este hombre, de Hus? La presión social para que se fuera o se retractara debió de ser brutal. Inmensa, inmensa. Porque la amenaza no era terrenal, era sobre la vida eterna.
Estaban usando el miedo más profundo de la gente para aislar al reformador. Y aquí es donde Hus tomó una decisión que lo define. En lugar de atrincherarse y convertir Praga en un campo de batalla, decide irse. Se retira al campo para que la gente deje de sufrir por su causa. Que a primera vista podría parecer una derrota, ¿no? Como si estuviera huyendo. Podría parecerlo, sí. Pero el libro lo plantea de una forma muy distinta. Exacto, porque no deja de trabajar. Al contrario, lejos del centro de poder, su mensaje como que se purifica aún más. Viaja, escribe, predica en aldeas. Su influencia, en lugar de apagarse, se extiende como una mancha de aceite por todo el país. Y demuestra que su compromiso no era con un edificio ni con un cargo, era con una idea. Se convierte en una voz que ya no es de Praga, es de toda Bohemia. Malentiendo. Hus está en el campo, el mensaje se expande. Pero esto no podía durar para siempre. El conflicto tenía que estallar a lo grande. Y ese momento llega con el concilio de Constanza. Entiendo que la iglesia en ese momento estaba en un lío tremendo, con 3 papas a la vez. Un caos absoluto. Imagínate 3 hombres diciendo ser el representante de Dios en la tierra. El concilio se convoca para arreglar ese desastre y, bueno, ya que estaban, decidieron limpiar la casa de herejías. Y Hus, claro, era el punto número 1 en esa agenda de limpieza. Lo convocan para que exponga sus ideas y aquí viene la parte que parece de película. El emperador Segismundo, el hombre más poderoso de Europa, le da un salvoconducto, una promesa firmada de que podría ir a Constanza, hablar y volver a casa sano y salvo, pasara lo que pasara. Y, sin embargo, en cuanto llega, lo arrestan. Lo meten en un calabozo. A ver, aquí hay algo que se me escapa. ¿Cómo puede el emperador, la máxima autoridad, prometer algo y que la iglesia sin más lo ignore? Su palabra no valía nada. Pues, para ellos, no en ese caso. Ahí está el choque de mentalidades. Para nosotros es una traición, incomprensible. Pero para ellos tenía una lógica aplastante. Se basaron en un principio que, leído hoy, te deja helada. No se debe guardar fidelidad a los herejes. Es decir, cualquier promesa hecha a alguien considerado enemigo de la fe es nula. La lealtad a la institución estaba por encima de cualquier código de honor, por encima incluso de la palabra del mismísimo emperador. Suena a la letra pequeña de un contrato infernal. Algo como, los términos y condiciones han cambiado, pero con una hoguera al final. Es una justificación burocrática para una traición, vamos. Exactamente. Es la lógica del poder absoluto. Y es en esa mazmorra, enfermo y solo, donde la convicción de Hus se pone a prueba de verdad. Le piden una y otra vez que se retracte, que diga que todo lo que enseñó era un error. Y su respuesta es siempre la misma, y es brillante en su simplicidad. Dice, demuéstrenme con las escrituras en qué me equivoco y seré el primero en retractarme. Claro, no es un no porque no es una rebeldía ciega, es una sumisión a una autoridad que él considera superior. Es como si dijera, mi lealtad no es con ustedes ni con el Papa, es con este libro. Si este libro dice que estoy equivocado, cambio de opinión ahora mismo. Y esa postura los desarma, porque no pueden rebatirle en su propio terreno sin cuestionar la base de su propia fe. Para ellos, la autoridad era la Iglesia, la tradición. Para Hus, la autoridad final era la palabra de Dios. Y en esa diferencia irreconciliable se sella su destino. Pero mientras Hus se mantiene firme como una roca, la historia de su compañero Jerónimo toma un camino muy, muy diferente y, en cierto modo, mucho más cercano a nosotros. Sí, entra en escena Jerónimo, un hombre brillante, elocuente, amigo de Hus. Se entera de que lo han arrestado y, en un acto de valentía, va a Constanza para ayudarle. Pero al llegar y ver el ambiente, el peligro real, se asusta e intenta huir. Lo atrapan, lo encadenan y lo someten a meses de prisión y tortura. Y ahí, su entereza se rompe. Se retracta. Condena las enseñanzas de Wycliffe y de su propio amigo, Hus. Salva su vida, al menos de momento. Y es muy fácil juzgar, ¿verdad? Sentados aquí siglos después. Claro. Pero hay que intentar ponerse en su piel. El aislamiento, el desgaste físico,
La presión psicológica de saber que cada día puede ser el último. Su caída no lo convierte en un cobarde, lo convierte en un ser humano. Nos recuerda que la fe no es una armadura mágica que te hace inmune al miedo. Es que esa es la parte de la historia que más me impacta. Porque si la historia de Hus es la de el héroe ideal, la de Jerónimo es la de cualquiera de nosotros. ¿Quién puede asegurar que no se habría roto en esas circunstancias? Pero lo increíble es que la historia no termina ahí. No, para nada. Para nada. Tras retractarse, Jerónimo no encuentra la paz que buscaba. Al contrario, el libro describe cómo lo consume el remordimiento. La conciencia no lo deja en paz. Y entonces, en un giro de guión espectacular, pide volver a hablar ante el mismo concilio. Y allí, de pie, sabiendo perfectamente lo que le va a costar, retira su retractación. Lanza una defensa apasionada de Hus y de las ideas que había negado. En ese momento, en el que firma su propia sentencia de muerte, es cuando encuentra la verdadera libertad. Es un arco de redención. Brutal, encuentra el valor no en la ausencia de miedo, sino a pesar de él. Quizá su testimonio final es incluso más poderoso porque viene de alguien que ha estado en el fondo del pozo, que ha conocido la debilidad y el arrepentimiento. Sin duda, su segundo discurso tuvo que dejar al concilio sin palabras, porque ya no hablaba la teoría de un erudito, hablaba la experiencia de un hombre que se había enfrentado a sus propios demonios y había vencido. Su testimonio demostró que la convicción no es algo que se tiene o no se tiene, es algo por lo que se lucha, a veces se pierde y se puede volver a encontrar. Y el final para ambos es el mismo, la hoguera. Primero Hus, un año después Jerónimo. El libro narra que van a la muerte cantando, con una serenidad que desafía toda lógica. Y hay un detalle final que revela la mentalidad de sus verdugos. Recogen sus cenizas hasta la tierra quemada y lo arrojan todo al río Rin. Querían que no quedara ni el más mínimo rastro. Borrarlos de la historia. Un intento inútil, claro, porque no se puede quemar una idea. No se puede ahogar un testimonio en un río. Ese acto de querer borrar su memoria tuvo precisamente el efecto contrario. Los convirtió en mártires, en símbolos que inspiraron a toda una nación. En Bohemia, su muerte no apagó el fuego de la Reforma. Lo convirtió en un incendio que ya nadie podría controlar. En lugar de agua, la persecución fue el viento que esparció las brasas por toda Europa. Entonces, si tuviéramos que sacar las claves de todo esto, por un lado está esa idea de la conciencia individual guiada por las escrituras como la autoridad final, ¿no? Por encima de cualquier institución. Y por otro, esta historia tan humana sobre cómo la convicción se pone a prueba, no solo contra enemigos externos, sino contra el propio miedo, la propia debilidad, como le pasó a Jerónimo. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, creo. Esta historia nos da dos modelos de fe. Dos modelos que llegan al mismo final heroico, pero por caminos totalmente distintos. Tienes a Hus, que es la roca, ¿no? Firme e inquebrantable de principio a fin. Y tienes a Jerónimo, que cae, se quiebra, pero se arrepiente y se levanta para terminar en el mismo lugar de honor. Y te hace pensar, ¿qué es realmente la fortaleza? Nos sugiere esta historia que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en la capacidad y la voluntad de levantarse una vez que has caído.